CSTIC TV, tu portal de tecnología e informática, al servicio de la sociedad y los negocios. Hola, buenas tardes. Ya estamos en la última sesión antes del cierre de CAE Digital 2021. En esta sesión vamos a escuchar las propuestas tanto de Fuerza Popular como de Perú Libre respecto a la transformación digital. Les voy a contar un poco cómo va a ser la dinámica. Hemos hecho un sorteo en el backstage. Antes de empezar a ver quién empieza, vamos a dar una serie de preguntas que ambos expositores contestarán en un término de 3 minutos en promedio. Al final les daremos espacio alrededor de 4 minutos para que hagan su cierre y con eso vamos a terminar la sesión. Quiero invitar a Gastón Vega, miembro del grupo de profesionales y coordinador sectorial de campaña del partido político Perú Libre. Gastón, bienvenido y gracias por acompañarnos en esta sesión. Buenas tardes, Lienike. Un gusto de participar. Gracias por la invitación. Gracias, Gastón. Y a Nano Guerra García, jefe de plan de gobierno del partido político Fuerza Popular. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos los asistentes. Gracias por estar en esta última sesión, que normalmente son las sesiones en las que ya la gente llega cansado a esta hora. Glineque, muchas gracias también por la invitación y espero que podamos darles algo de lo que pensamos hacer desde el gobierno. Muchísimas gracias a ambos. Bueno, empezamos. En este caso con Nano, la primera pregunta es, ¿cuál sería su propuesta para mejorar las condiciones de conectividad a nivel nacional? Si yo quisiera primero centrar un poco nuestro marco de visión del Estado y del gobierno. Nosotros creemos que un gobierno en un país debe ser algo así como un timonel de un barco que da la dirección, que mira hacia dónde va, cuál es el rumbo, y no que se mete a remar, no tiene por qué estar remando. Ahí están las fuerzas productivas de nuestro país. Y es este lineamiento general de una visión de Estado que nos lleva a poder aterrizar algunas de nuestras propuestas. En el tema de conectividad, definitivamente el futuro no llegará al Perú si es que no resolvemos nuestra conectividad a nivel nacional, o llegará solamente a algunas partes y otras partes quedarán como siempre relegadas con este Estado que ha sido incapaz de llevar el desarrollo por la mala gestión que ha tenido. Porque recursos han habido, dinero ha habido, el Estado peruano acumuló recursos gracias a una disciplina fiscal y a un modelo constitucional que le permitió crecer. Sin embargo, esos recursos se quedaron en la ineficiencia, en la ineptitud, que no permitió pues, el desarrollo de muchas zonas. En este sentido, nosotros quisiéramos apuntar, obviamente, a llegar a una conectividad 5G, que es la conectividad pues, del futuro, hasta que no llegue la 6 o la 7G. Desde ese punto de vista, nosotros pensamos que el Estado puede ser un gran aliado, como dije, y nuestro primer tema en relación con la conectividad es ocuparnos de que la red dorsal se termine y que desarrolle una capilaridad hacia otras partes de ciudades al interior del país. Acá debemos de reflexionar que la red dorsal no caminó, y no caminó porque fue económicamente inviable en muchos casos, y en muchos casos de manera increíble por oposiciones de municipios, por normas que el mismo Estado le ponía a la construcción de esta red dorsal, de manera que fue inviable económicamente. En este sentido, nosotros creemos que podemos interesar a otras empresas privadas también, a poder determinar esta red dorsal para poder llevar información, data y conocimiento al interior del país. Esto podrá permitir que el Estado negocie y diga, por ejemplo, que una parte de esta red dorsal, una parte de la comunicación tenga que ser en temas académicos, otra para temas de conectividad en las instituciones y otra puede ser privada.
Junto con eso hay que mejorar la conectividad usando otras formas mix diferentes. Hay que ver el desarrollo de antenas, el Fondo de Telecomunicaciones lo puede permitir, hay que poner muchísima imaginación en esto, pero en esencia, esto es lo que pensamos, pero además exigirles a las empresas que nos conecten que en cada plaza de nuestro país pueda haber internet libre, y creemos que esto lo podemos hacer perfectamente en los 100 primeros días de gobierno. Gracias, Nano. Gastón, tu turno. Gracias. Desde el punto de vista de Perú Libre, nosotros proponemos evolucionar de la economía tradicional de competencia excluyente hacia la nueva economía del conocimiento y la innovación inclusiva, donde colaboren, se complementen tanto el Estado como las instituciones educativas, como las empresas y las organizaciones sociales, siguiendo los principios del conocimiento inclusivo. Sabemos que el conocimiento es una construcción colectiva como el lenguaje. El mayor conocimiento se encuentra en el colectivo de experiencias y perspectivas múltiples. Y así, esa era del conocimiento y de la era digital conforman toda una nueva cultura que debemos de ir adoptando para así volver más eficientes todas nuestras instituciones públicas, las empresas y las instituciones educativas y la sociedad en su conjunto. Lamentamos que existan fuerzas oscuras de la economía tradicional que bloquean todo lo que sea mejorar la educación, mejorar la conectividad de nuestra población. Por ejemplo, es lamentable que solo el 3.2% de la capacidad de nuestra red dorsal se esté utilizando. ¿Por qué motivos? Simplemente por la voluntad de algún funcionario corrupto que está influido a todas luces por las mafias, por los lobbies del mercantilismo. Sabemos que desde los años 90, cuando el fujimontesinismo entregó nuestro recurso estratégico, el espectro radioeléctrico, a la telefónica, desde ahí empezaron una serie de abusos. El monopolio llegó a ganar más de 400 millones de dólares en utilidades anuales y según informaron unos ingenieros ex trabajadores de Telefónica y de Fitel en 2017 en Initel, informaron que por muchos años, la Telefónica habría estado cobrando más de 230 veces el costo del servicio. Nosotros proponemos que haya una investigación profunda en ese sentido, porque la conectividad es vital para el desarrollo social y económico de nuestra nación. Ahora nos sorprende, miren, el pueblo peruano, cómo es posible que con un decreto supremo, el 1502, se prohíba que haya una transmisión internacional, una conexión internacional de toda la red de fibra óptica. Y es más, no se lo utiliza como intranet nacional para conectar hospitales, centros educativos, comisarías, no se lo está utilizando. ¿Qué ha hecho? Por medio de la ley y por medio de la corrupción, han hecho que esa inversión de 333 millones de dólares para implementar más de 15.000 kilómetros de fibra óptica estén ahora en manos de una empresa privada que ha multiplicado el costo a $27 por gigabyte. ¿Y qué ocurre? Han puesto un precio leonino, por supuesto nadie lo puede utilizar porque es excesivo, simplemente para bloquear su uso, correcto, ¿no? Entonces ya estamos en el tiempo, Gastón. Es la corrupción, no es la ineficiencia de la sociedad civil ni del Estado, es la corrupción la que está actuando ahí. Te agradezco, Gastón. Vayamos a la segunda pregunta, y ahora empiezas tú, Gastón. ¿Cómo resolverá su gobierno las grandes brechas que están impidiendo el desarrollo del servicio educativo a distancia, de manera adecuada en gran parte del país a través de la tecnología digital? Gracias por la pregunta. Por supuesto que primero tenemos que priorizar la conectividad de todas las familias del Perú.
tenemos que usar el 100% de la red dorsal de fibra óptica y conectar a todas las provincias, distritos y la última milla, lo que llegue fibra óptica a las familias del Perú. Queremos implementar una fábrica de fibra óptica en el Perú, como lo ha hecho Ecuador, en el gobierno del señor Rafael Correa, se asoció, hizo un convenio con una empresa internacional y implementaron una fábrica de fibra óptica. De esa manera se facilita llegar a cada hogar peruano con fibra óptica y con la máxima calidad. En el Perú pagamos las tarifas más caras y de la peor calidad en el servicio de internet, telefonía. ¿Por qué? Porque es la corrupción la que está reinando, el mercantilismo, ¿no? No ha permitido que se conecten los colegios, los hospitales, los puestos de salud, las comisarías. Existe las empresas, la pequeña, mediana empresa, muchos sufren de los problemas de conectividad y por supuesto los estudiantes están siendo enormemente perjudicados por la corrupción a partir de la constitución fujimontesinista que permitió que con la firma de un solo funcionario corrupto le entreguen los contratos ley, nuestros recursos vitales de la nación a mafias. Y eso es lo que está arruinando y destruyendo nuestra economía. Nosotros queremos primero dar conectividad de primera calidad a toda la ciudadanía y también implementar una fábrica ensambladora de teléfonos celulares, laptops, computadoras, tablets, como está haciendo Bolivia, en colaboración con otras empresas y gobiernos extranjeros, y haciendo un pacto ganar-ganar con el empresariado nacional. No se trata de estatizar todo, no. Se trata de complementarnos, sumar esfuerzos, Estado, empresas, instituciones educativas, instituciones de investigación, sociedad civil, para hacer más grandes nuestras empresas, de hacer la revolución educativa, donde podamos convertir cada colegio en una escuela politécnica, como un Senati, las universidades, dar posgrados gratuitos, ¿correcto? Y de esa manera alcanzar a convertir a nuestro pueblo en productores de conocimiento nuevo, de patentes, de innovaciones. Ahí podemos generar pleno empleo porque el conocimiento evoluciona hasta el infinito. Por lo tanto, toda persona que alcance determinado nivel educativo se convierte en un productor de innovaciones. Y si las innovaciones tienden a multiplicar riqueza, entonces es absurdo que haya pobreza y desempleo. Eso lo hay porque es un sistema de mercantilismo, de economía tradicional excluyente, que no permite que prospere la gran mayoría de la población, y solo unas mafias, unas élites son las que lo hacen. Pero queremos hacer un pacto ganar-ganar con el sector empresarial, con las instituciones educativas y con el Estado para complementarnos, sumar esfuerzos, se realice investigación. El Estado, por ejemplo, podría crear agencias de investigación básica y para proveer de conocimiento nuevo a las empresas y se desarrolla en forma conjunta investigación aplicada y así podamos producir en conjunto innovaciones de alto valor, innovaciones, por ejemplo, como el celular, que significan más de 300 patentes, significa que hay cientos, para una innovación moderna, cientos de estudios de investigación básica y aplicada se necesitan hacer. Eso lo podemos hacer en complementación, en colaboración, en pactos ganar-ganar. No se trata de estatizar, se trata de sumar esfuerzos todos los peruanos con las empresas para hacerlas más grandes y mundiales. Gracias, Gastón. Nano, educación. Sí, ahí mi nombre me ha puesto Nano Guerra Gracia. Todavía no soy tan Gracia, vamos a modificarlo después. A ver, ninguna fuerza más oscura que las fuerzas de la corrupción que se han desarrollado por nuestro país y sobre todo en las regiones donde se ha impedido el crecimiento. Nada más individual que el conocimiento y la razón. No existe algo como un cerebro colectivo. El cerebro es individual y es lo que nos hace progresar a los hombres. Nuestro enfoque sobre las brechas educativas se basa principalmente en 3 temas. En primer lugar, hay que mejorar la plataforma que tiene el Ministerio de Educación,
una plataforma que se puso a prueba como Aprendo en Casa, en el que vimos algunas deficiencias, pero también hay que reconocerlo, buenas iniciativas y un empuje rápido. Lamentablemente tenemos que esperar en el Perú a pandemias para que SUNAT diga que podemos hacer los trámites rápidos, para que los notarios nos cobren poco y para que las comisarías nos digan que podemos sacar nuestro certificado policial a distancia. Esta plataforma debería potenciarse más. En segundo lugar, a nosotros nos interesa mucho darle a los alumnos de nuestro país la posibilidad de no solamente estar conectados, sino de seguirlo en casa. Una computadora que se comparte y no decir nada sobre esto es realmente impresionante. Lo que hay que decir es que en mi país hay mucha gente que no tiene computadoras, hay familias donde solamente tiene una computadora que la tiene el papá que tiene su negocio y el chico que tiene el mismo curso, un año, y el otro tiene otro año en el curso. Entonces no pueden ver todos a la vez. Por esa razón estamos nosotros planteando la compra de 6 millones de laptops para los alumnos de colegios. Esta es una compra que se puede hacer perfectamente. Hemos visto los números, los hemos revisado con el señor Luis Carranza y con nuestro equipo económico y nos consideramos que es de vital importancia. En tercer lugar, creemos que hay que mejorar las competencias digitales. Si bien las competencias digitales han dado un salto, hay que verle siempre el lado bueno a algo. Yo siempre digo que el vaso puedes verlo medio lleno, medio vacío. La pandemia ha mejorado las competencias digitales de los alumnos, de los profesores y de mucha gente de empresas, también de muchos emprendedores que nos hemos visto obligados a aprender, entre otras cosas, por ejemplo, cómo conectarnos en el Zoom, ¿no es cierto? Hace un año la gente decía, no sé cómo compartir pantalla, etc. Sin embargo, esto tiene que acelerarse, sobre todo en profesores. Los profesores tienen que saber manejar esto más que los alumnos. Ahora se puede dar inclusive casos en los que los alumnos manejan esto mejor que los profesores. Y ahí hay algo que el magisterio debiera de asumir como propia crítica, ¿no es cierto? En lugar de solamente centrarse pues, en un modelo del reclamo magisterial y punto. Desde ese punto de vista, creemos que hay que hacer centros de aprendizaje y para acelerar el aprendizaje de esto en profesores para que ellos puedan pues, conducir este liderazgo digital en los colegios. De esta manera, creemos que se puede cerrar esta brecha digital sin darle tanta vuelta a la teoría del conocimiento, que, repito, es siempre individual. No hay un cerebro colectivo en ninguna parte del mundo. Gracias, Nano. Siguiente pregunta. Empiezas tú ahora, Nano. ¿Cuál es la relevancia que usted le da al impulso de la transformación digital y al uso de la tecnología para el mejor desempeño de las entidades públicas más estrechamente vinculadas a los servicios al ciudadano? Organismos especializados, organismos reguladores de servicios públicos, Indecopi, etcétera. Sí, y yo comencé diciendo que nosotros creemos en un Estado timonel y no un Estado que se meta a remar o a hacer todo, y hacer todo con los recursos de todos nosotros sin después dar cuenta de cómo se logró ello, ¿no es cierto? O de dónde se fue el dinero. Y nosotros creemos que lo que hemos tenido es un modelo errado de gobierno y un modelo errado de Estado, que es precisamente el que ha llevado a tener un número de pobres de casi 9 millones de gente en pobreza en nuestro país. Desde ese punto de vista, y con esto en marco, nosotros quisiéramos tener primero un gobierno que tenga datos. Para que un gobierno tenga datos que le sirvan para tomar decisiones, creemos, por ejemplo, que a nivel de la geomática se ha desarrollado mucho los temas, por ejemplo, a nivel de los municipios, para poder tener catastros prediales, para poder saber dónde hay zonas que están en zonas inseguras. Hay que apoyarse en el tema de la geomática. Hay gobiernos como el gobierno de Quebec, por ejemplo, que estábamos analizándolo, que toma casi todas sus decisiones a través de la geomática, de cómo ubicar diferentes pisos de información en una dimensión geográfica, en una dimensión de 3D. Dos, un gobierno que sea transparente, que no sea opaco. Desde ese punto de vista, nosotros queremos impulsar la transparencia de todas las operaciones del gobierno. Compras, reuniones de los funcionarios, citas, agendas y sobre todo cumplimiento de sus planes de gobierno y sus planes de trabajo, que deberían de estar al alcance de toda la población y toda la población ver si se están cumpliendo. Queremos también gobiernos que compitan.
Y al hablar de gobiernos que compitan, conseguimos a regiones que compitan unas con otras, y desde ese punto de vista creemos que si bien es correcto la centralización del gobierno digital, hay que darles también a los gobiernos regionales, sobre todo, la posibilidad de que tengan algunos matices en sus presentaciones para que compitan por atraer sobre todo inversión nacional e inversión de afuera. Y luego queremos además un gobierno digital que pueda dar oportunidades, eso lo voy a tratar cuando hablemos de las pymes, que es un Estado que pueda brindarle servicios y apoyos de plataformas digitales, sobre todo a la pequeña, mediana y microempresa. Nosotros no concebimos un Estado que esté perfectamente comunicado consigo mismo, muy ágilmente comunicado consigo mismo, y que no vea qué tan rápido y qué tan ágilmente están comunicadas las empresas entre ellos, porque serán las empresas las que alimentarán a este sistema digital. Un Estado tiene que ver primero cómo está la conexión de su circuito empresarial, de su red de pymes, y luego, si hay recursos, mirar cómo mejoran ellos en sus temas propios. Gracias, Nano. Gastón. Gracias. Primero, informarle a Nano Guerra de que el cerebro está compuesto por más de 100.000 millones de neuronas. Esos son individuos que se complementan, que cooperan y dan lugar al fenómeno de la conciencia, que es esa inteligencia colectiva que nace de esa interconectividad, de esa comunicación interactiva, entrelazamiento, cooperación de todos esos millones de neuronas. Por favor. Entonces, así como la naturaleza, los ecosistemas naturales, hay fuerzas de lo individual y fuerzas de lo colectivo, que se complementan para mover la rueda de la evolución. Así entonces funciona el cerebro y la conciencia. Es absurdo que mencione que somos solo un individuo. Una neurona en forma de aislado, desconectada, no tiene conciencia. La conciencia surge de ese colectivo, de ese entrelazamiento, complementación, cooperación, colaboración. Entonces, en la nueva economía del conocimiento funcionan esas dos fuerzas. El premiar, reconocer, retribuir el esfuerzo individual y la inteligencia colectiva. Esas dos fuerzas mueven la nueva economía del conocimiento, de la innovación. La innovación es una capacidad colaborativa. Entendamos, por favor, son dos fuerzas. Y en lugar de hablar de competencia excluyente, que es lo que domina en la economía tradicional, hablemos de gamificación. La gamificación es una disciplina nueva que permite que justamente esas dos fuerzas de la naturaleza se complementen en forma armoniosa y surge esa sinergia y automotivación. Aclarado este punto, vamos a tratar el otro tema respecto a cómo desarrollamos, empoderamos a las empresas. ¿Cómo convertimos a las pequeñas empresas en grandes empresas internacionales? Justamente, decía yo, que hay que complementar al Estado con la academia, las instituciones educativas y las empresas para ayudarles a innovar. Las empresas generalmente no hacen investigación básica. En Estados Unidos, en Europa, en China, ¿quiénes hacen la investigación básica? Las agencias que crean los gobiernos. La agencia DARPA en Estados Unidos es una de ellas. En Europa hay muchas, en China también. Y luego proveen esas investigaciones básicas a las empresas y a las universidades que trabajan en forma colaborativa para desarrollar investigación aplicada en el desarrollo ya de la tecnología y de proyectos de industrialización. Lo que queremos entonces es proponerles también a los pequeños empresarios y grandes empresarios a sumar de esa manera esfuerzos y formar cooperativas mundiales de innovación gamificada. Proponemos desarrollar la nueva industria de producción de proyectos de innovación startup unicornios. Los proyectos unicornios son empresas que tienden a proyectos que tienden a beneficiar a más de 1.000 millones de personas en el mundo y alcanzan un valor de más de 1.000 millones de dólares.
Esas empresas unicornios solo se pueden desarrollar en base a grandes redes de complementación, de cooperación. No podemos estar reinventando la rueda en la era del conocimiento. Tenemos que complementarnos entre los mejores del mundo, en gobiernos, empresas, instituciones educativas, para desarrollar en forma serial proyectos de innovación. ¿Qué hace Singapur, por ejemplo? La actividad principal de Singapur, que se ha convertido en una potencia social y económica, así como Alemania, China, los países nórdicos, es la producción de proyectos de innovación. Correcto. Entonces, eso es lo que nos va a sacar de la pobreza, del atraso, de esa economía de competencia excluyente, donde una élite es la que aplica la automatización, creando millones de desempleados y ciudadanos precarios y microempresas sobrevivientes. Lo que queremos hacer es poner la industria 4.0, la automatización, la inteligencia artificial, la robótica, las tecnologías digitales, las tecnologías exponenciales al servicio de todos, complementando, cooperando, como siguiendo las pautas de las fuerzas de la naturaleza reflejadas en los principios de la información y el conocimiento. Gracias, Gastón. Siguiente pregunta, empieza tú, Gastón. ¿Cuáles son las estrategias que aplicarán para reducir la brecha de bancarización en el país en un contexto en el que existen tantas opciones digitales, billeteras móviles, aplicaciones de transferencias rápidas, aplicaciones de bancos, banca por internet, pagos con link, etcétera? Correcto. Entonces, la digitalización está creando nuevas fuentes de financiamiento para las empresas, y en este caso los bancos están digitalizando. ¿Pero qué están haciendo? Están digitalizando el dinero deuda tradicional, ¿correcto? Tiene sus beneficios, pero nosotros además proponemos que, así como ya Europa está desarrollando el cripto euro, China está desarrollando el cripto yuan, y estamos viendo ya en el sitio web CoinMarketCap que hay más de 8.500 criptomonedas basadas en el valor de los proyectos de innovación. Así también nosotros en el Perú podríamos tener abundante dinero de la innovación si desarrollamos esta nueva industria de los proyectos, de producción de los proyectos de innovación, startup unicornios que estaba mencionando, que se desarrollan en base a la complementación de grandes colectivos de empresas, gobiernos, instituciones educativas, instituciones de innovación. Para ejemplificar cómo se genera el dinero de la innovación, voy a dar un ejemplo muy rápido y sencillo. Supongamos que ustedes y yo tenemos la idea, supongamos que no existen los celulares actualmente, pero ustedes y yo tenemos la idea que es posible fabricar celulares. Entonces, desarrollamos estudios de investigación, ¿correcto?, por unos años, y lo convertimos, esa idea que no valía nada, la convertimos en un proyecto para fabricar celulares. Y entonces, suponiendo que no existan los celulares, le pregunto a un economista, ¿cuánto valdría ese proyecto de innovación para fabricar celulares? Entonces él me dice, habría que ver ahorita cuánto están ganando las empresas que fabrican celulares, iPhone, Samsung, Huawei, Xiaomi y otras. Y nos damos cuenta que están ganando grandes sumas de dinero cada año. Y le pregunto entonces, ¿cuánto valdría ese proyecto? Podría valer varias veces el PBI de una nación pequeña, imagínense. Entonces, ¿pero qué ocurre? Un proyecto de innovación de celular, como decía, son cientos de estudios de investigación, cientos de estudios de investigación básica y aplicada. Eso necesita una complementación, una colaboración, pero una colaboración gamificada donde se mida, se retribuya y se evalúe los aportes de cada individuo, de cada equipo, de cada participante. Eso no tenía la cooperación tradicional, por eso que fracasaba, porque se iba al extremo del colectivismo, así como se van ahora al extremo del individualismo. Esas dos fuerzas son complementarias, no son antagónicas. Por eso que para ser grandes las empresas modernas, tenemos que trabajar en la complementación y colaboración. Tendrán más ventaja en el mundo actual aquellas organizaciones que se organizan en redes más grandes de complementación y colaboración. Muchas gracias. Gracias, Gastón. Nano. Bien, acabo de escuchar una nueva teoría económica, casi como para premio Nobel. Bien,
Nosotros, en el tema de bancarizar, lo que estamos proponiendo es, a ver, el número de celulares hay en el Perú. Felizmente hay un gran número de celulares gracias a este mercado tan malvado, ¿no? Celulares que han costado cada vez menos, que son cada vez más competitivos y también con precios de tarifas que han bajado muchísimo. Lo peor que teníamos era antes, que teníamos que esperar 10 años para que el Estado nos ponga un teléfono, ¿no? Tenías que tener vara para que te ponga un teléfono, porque esa es la economía dirigida pues desde el Estado y planificada desde el Estado. Este número de equipos nos permite poder pensar en que podamos tener una bancarización a través de los teléfonos y de los aplicativos, y es algo que nosotros queremos impulsar. Para ello creemos que hay que desregular un poco, hay que conversar y ver si la Superintendencia de Banca y Seguros crea mecanismos para que faciliten esta bancarización celular, creando esquemas flexibles, sandbox, y también dándole entrada a entidades bancarias de nuevo tipo, que son las llamadas fintechs. Creemos que ahí podemos hacer que exista aún más competencia, una competencia que debiera acelerarse en el sistema bancario, y nos podrá ayudar esto a que exista mucho más bancarización en el sistema. Desde ahí, el Estado tendría que tener un rol impulsor, como he dicho antes, ¿no? Un rol de que pueda poner las bases para que exista esta competencia, como lo hemos visto en esta rapidez aparente con que el Estado se ha movido después de la pandemia. Digo aparente porque, por ejemplo, a mí me parece impresionante cómo después de un año de pandemia seguimos dando algunos de los pagos personales a través del Banco de la Nación a la gente tan necesitada. Es decir, no hemos sido ni capaces de reaccionar a tiempo, porque ese es la indolencia del Estado, ¿no es cierto? La indolencia de un Estado que dice, bueno, yo tengo pagados mis recursos y allá los problemas que los tenga la gente. Entonces, sí queremos impulsar la bancarización, queremos ayudar a desregular para que esto avance más, sobre todo a través de aplicativos, y hacer que existan más competencias, buscando que entre una banca más ágil, una banca fintech. Gracias, Nano. La última pregunta antes de entrar a sus conclusiones. ¿Cómo podemos incentivar el crecimiento de los pequeños empresarios a través de la tecnología? Nano. Bien, hemos señalado al inicio que la red dorsal podrá permitir conectar a alumnos, conectar a la academia, y esto podríamos hacerlo a lo de los alumnos a ninguna tarifa, lo de la academia a muy baja tarifa o subsidiado para que exista investigación, y luego conectar al Estado también, ¿no? Pero en paralelo sobrará mucha banda para que pueda conectarse la pequeña, mediana, microempresa. En realidad toda la actividad empresarial, no es que la grande sea mejor que la pequeña, es el emprendedor en realidad siempre quiere crecer. Por eso decimos nosotros, no hay pequeño empresario, hay empresario de la pequeña empresa. En Fuerza Popular queremos hacer una política de Estado, la formalización. La formalización tiene que ser una política de Estado y tenemos que buscar llegar a un 50% de informalidad terminado el quinquenio, y creemos que lo podemos hacer. Estamos proponiendo una Comisión Nacional de Formalización, pero cuyo esquema no sea persecutorio, no sea un esquema en el que se busca cerrar, multar o recaudar, como si estuviésemos en la época de Robin Hood, en que el Estado, ¿no? Este Estado que le encanta tener, le quite los recursos a la gente cuando la gente sabe qué hacer con los propios recursos. Por eso, por ejemplo, estamos proponiendo que en el canon la gente se le dé los recursos y que se quede con dinero en su bolsillo, en lugar de estar creyendo que un gobernador regional iluminado le va a resolver la vida. Desde ese punto de vista, nosotros queremos que el Estado pueda ir reclutando información de las empresas, pero no con un afán recaudador, sino un afán de saber dónde están. Hay que saber quién genera riqueza. Hay que tener también un mapa de generación de riqueza. ¿Quién es el que se está moviendo? ¿Quién es el que está haciendo algo a pesar de estas duras circunstancias de nuestro país? Porque ese merece el apoyo, merece que el Estado llegue primero a felicitarlo,
luego a decirle cómo lo apoya, luego a capacitarlo, luego a decirle acá hay grandes empresas para que se puedan conectar o hacer negocios contigo, luego para traerle los recursos del Estado con el 40% de las compras del Estado, y al final para cobrarle, y no como se hace ahora. Entonces nosotros concebimos las herramientas digitales como una herramienta, las herramientas digitales como algo que nos ayude a hacer esta conexión, pero en paralelo con esto, que nos ayuden también a mejorar las capacidades de la pequeña, mediana y microempresa. Si algo vimos en la pandemia, yo lo vi en los cursos y en las charlas que comencé a dictar apenas hubo el cierre, y dije vamos a hacer conferencias desde la Asociación Nacional de Emprendedores, es que el emprendedor rápidamente aprendió a conectarse. Y en esta rapidez se ve la capacidad que tiene el emprendedor peruano, que no está esperando a que lo ayuden, sino que avanza por su propia cuenta. A ellos hay que darles más capacidades, hay que darles portales, hay que enseñarles sus diseños gráficos para portales, hay que darles portales de mercados y hay que hacerlos entrar en el mercado estatal, que ahora está cerrado a las fuerzas oscuras que se amarran siempre, y que también nos puede ayudar a conectarlos a nivel internacional para que puedan vender sus productos afuera. Esa es una decisión nuestra, el apoyo total a la pequeña, mediana y microempresa. Gracias, Nano. Gastón. Respecto a las empresas, nosotros sí creemos en el mercado, pero el mercado equilibrado con la evolución del conocimiento. Porque ¿qué ocurre cuando existe el mercantilismo, la competencia excluyente de la economía tradicional? Veamos cómo funciona el mercado. No hay mercado del agua de mar ni del aire porque son abundantes, pero la historia de la humanidad nos muestra que es una transición de la escasez hacia la abundancia mediante el desarrollo progresivo de conocimiento nuevo e innovaciones. Se va acercando esa distancia entre la escasez y la abundancia. Así están desarrollando ya el proyecto ITER, el proyecto de fusión nuclear, Europa, China, etc., con lo que pueden generar abundante energía, ¿correcto? Entonces, mientras más desarrollamos el conocimiento nuevo, educación, convertir a nuestra población en productores de conocimiento, dándoles posgrados gratuitos, como hace Singapur, Alemania, los países nórdicos, China y otros, entonces vamos a poder generar abundancia de proyectos de investigación, de innovación tecnológica, y cuando hay abundancia de proyectos, hay abundancia de oportunidades de trabajo, ¿correcto? Y luego, como consecuencia de ello, se van a aumentar la riqueza y los ingresos de toda la población. Nosotros queremos elevar, multiplicar el número de proyectos, el número de productores de conocimiento nuevo, dando posgrados gratuitos, acceso libre a las universidades, convertir a los colegios en centros politécnicos tipo Senati, que se multipliquen los proyectos de innovación, que se multiplique el empleo y aumenten la riqueza y aumenten los ingresos para todos. Las empresas modernas pueden utilizar también el criptodinero que se genera por el valor de los proyectos de innovación. Ya hemos visto cómo de una idea que no valía nada, podemos convertirla en un proyecto grande que puede multiplicar dinero. Y si ese valor del proyecto lo convertimos en criptodinero, pues va a haber también abundante dinero sano de esta nueva economía. Y no depender solamente del dinero deuda tradicional, dependiendo de los tributos. Y eso es lo que pasa en Singapur, en Dinamarca. Por eso los trabajadores tienen allá más de 13.000 soles, el equivalente de ingreso medio. Miren, fíjense, y el PBI en Singapur, siendo del tamaño del cono norte de Lima, produce casi el doble en PBI que el Perú. A ver si eso sabe el señor Nano García y los que defienden la economía tradicional. Correcto, nosotros estamos de acuerdo con el mercado, pero que esté equilibrado con la economía del conocimiento. Nosotros estamos de acuerdo con sumar esfuerzos, las empresas, las instituciones educativas y el Estado. No queremos estatismo, como ponen ellos, difamándonos de mil formas, porque dominan los medios de comunicación, dominan los paneles publicitarios, pagan enormes sumas de dinero a empresas marqueteras publicitarias para que hagan campañas por las redes sociales pagadas, mintiendo y diciéndole falsedades, difamaciones
a Perú Libre. Al Perú Libre queremos una nueva economía del conocimiento. Acá Singapur no tiene mercado, no tiene economía, se puede decir, inclusiva del conocimiento. Así lo tiene Alemania, así lo tienen los países nórdicos. No pongamos cucos donde no los hay, por favor. Luego, entonces estamos diciendo que podemos promover pleno empleo en la nueva economía, remunerando el aprendizaje basado en valores morales y en el desarrollo de proyectos de innovación. Podemos generar pleno empleo, porque es absurdo que haya desempleo en un país rico como el nuestro, no más pobres en un país rico. Buenísimo, Gastón, muchas gracias. Ya terminamos la ronda de preguntas, tienen 4 minutos para su cierre cada uno, y si lo hacemos en 3 mejor, porque nos hemos pasado un poquito del tiempo. Gastón, ¿tú querías presentar? Sí, correcto. Voy a presentar en este momento, por favor, un segundito. Dale. Ahí está, me avisan, por favor, si están viendo mi diapositiva. Sí. Yo te aviso con el tiempo, Gastón. Ok, gracias. A ver si Dale, se ve. Ya, ok, gracias, muchas gracias. Entonces, miren aquí, porque en este cuadro, comparando el ingreso per cápita entre algunos países, miren ustedes, en el caso de Singapur, en el 60 tenían un ingreso per cápita similar al Perú, y ellos tienen una situación mucho peor en pobreza, en analfabetismo, en desnutrición, en corrupción, en drogadicción. Fíjate, en ese tiempo eran así, más de atrasados, no tienen ni río. Y luego multiplicaron cuando empezaron a desarrollar la economía del conocimiento, poner atención a la educación de todos sus ciudadanos, la educación superior y la industrialización, y no solo comprar productos importados de tecnología del extranjero, como quieren hacer el fujimontesinismo, sino desarrollando su propia tecnología, ciencia y tecnología. Mire cómo multiplicaron su ingreso per cápita, así en 1999 en 20.000 y tantos, y en el 2019 más de 58.000 y tantos. Y miren, siendo el tamaño del codo norte de Lima. Y en cambio el Perú se quedó siendo mucho más rico que ellos en potencial de recursos y como en potencial humano. Miren cómo se ha quedado tan atrasado. Todos los demás países nórdicos también, miren, Alemania, etc., cómo nos han dejado atrás. Aquí algo más claro todavía, respecto al salario medio mensual en 2020. Miren ustedes, en Singapur más de $3.593 por mes ganan los trabajadores allá, equivalente a más de 13.258, y tienen 704 kilómetros cuadrados, y miren el Perú más de 1 millón y tanto de kilómetros cuadrados. Y mira acá el PBI de Singapur y el PBI del Perú. Es una vergüenza que Singapur tenga casi el doble del PBI que el Perú, siendo enormemente más rico el Perú, con mucho más potencial humano, con gente con capacidad de aprendizaje que pueden convertirse en productores de conocimiento. A esta desgracia nos ha llevado el fujimontesinismo con ese modelo económico excluyente tradicional, que más bien favorece el mercantilismo, las mafias, la corrupción. Y eso es lo que queremos cambiar esta desgracia a que nos ha llevado ese modelo nefasto. Hay que tener entonces, comprender más los principios del conocimiento. Yo en otro momento habrá para explicar más estos temas. Es muy importante aplicar esto para convertirnos en economía y sociedad del conocimiento. Toda persona con capacidad de aprendizaje que alcance un determinado nivel de educación puede convertirse en productor de conocimiento. Unos se pueden demorar más que otros en llegar a ese nivel, pero todos lo pueden alcanzar. Eso lo ha demostrado Singapur, Alemania, los países nórdicos, y ahora lo está demostrando China. Y una innovación puede multiplicar riqueza. ¿De dónde nace este círculo vicioso de la economía nacional? Nace del pantano, del desconocimiento, la escasez, la corrupción y las mafias excluyentes. Es un círculo vicioso. Me tomaría tiempo también explicarlo, pero para esclarecer voy a leer esto, porque es muy importante conocerlo. La escasez se origina en el desconocimiento, la cual ocasiona temor natural a la escasez de productos, servicios y bienes, o bienes prioritarios para la vida digna. Cuando la escasez se hace crónica, el temor y el miedo también se hacen crónicos. Entonces se genera trastorno, enfermedad de las emociones, pensamientos y valores del ser humano, lo que genera egoísmo, codicia, intensificación de la competencia excluyente, tornándose cada vez más implacable, tendiendo a la formación de organizaciones mafiosas, tratando de defenderse en la carrera de lobos, en la que se van corrompiendo de menos a más las personas y las organizaciones, produciéndose crecimiento de la desigualdad, acaparamiento de recursos, especulación, exclusión, corrupción, inseguridad, desarmonía social, crisis social
y económica, conflicto y hasta la violencia, lo cual a su vez refuerza el círculo vicioso de ceguedad, desigualdad, insuficiencia, precariedad y muerte por pobreza y exclusión en las mayorías. En suma, acrecentamiento de las limitaciones y descomposición del sistema social y económico en su conjunto. Surge el exacerbamiento del mercado, la escasez y el neoliberalismo excluyente empoderado por la automatización acelerada. Cuando la automatización está solo al servicio de las élites, se multiplica el desempleo y la precariedad en las mayorías y perdemos todos al final. Eso queremos evitar. Logramos un pacto ganar. Miren los efectos de la pandemia en los países. Ya estamos con tu tiempo. Gracias. Ya cierra, por favor, que ya está el tiempo. Muchas gracias. Cierro gracias. Muchas gracias a todos por su comprensión. Había otra más por explicar, no será en otra oportunidad. Gracias. Así será. Ahora, Nano, por favor. Bien, cuando las ideas se acaban, comienzan los adjetivos. Nos han mencionado fungimontesinistas, etcétera, pero son adjetivos. Lo cierto es que el plan de gobierno de Perú Libre es un plan de gobierno marxista, leninista, mereteísta y por tanto comunista. Ese no es un adjetivo, es una realidad y es la verdad. Es un plan de gobierno comunista y hacia allá nos quieren llevar. Hemos hablado hoy día del Perú digital, hemos estado además ustedes en los otros días soñando con un país que se pueda conectar y que pueda mejorar con las herramientas digitales que son finalmente herramientas. Yo les he tratado de contar cómo queremos un Perú conectado de alumnos que reciban lo último del conocimiento para que puedan crear con sus mentes individuales y luego en colaboración colectiva nuevos productos, nuevos servicios que le mejoren la vida a la gente. Nada ha mejorado más la vida de la gente que el desarrollo de productos y de servicios. Les he hablado también de que creemos que el Estado debe conectarse, pero debe mirar también la conexión de la actividad empresarial, que es la que le da los recursos. De la conectividad académica y de la innovación que surge a partir de conectar a científicos que puedan acceder a bibliografías, a investigación en otras bibliotecas del mundo a bajo costo o, si es posible, a ningún costo. De cómo poder tener conexión libre en las plazas de nuestro país para que los chicos puedan ver no temas de adoctrinamiento ni series de televisión tontas, sino que puedan ver ejemplos de desarrollo de otros países y que puedan así comparar y darse cuenta que países como los mencionados hace un rato son países donde se ha desarrollado la economía de mercado y en algunos casos más aún economías capitalistas de libre mercado. Todos estos ejemplos de crecimiento son ejemplos de países que se desarrollaron en este tipo de economías. En este camino, yo también les he propuesto y les he dicho que lo que soñamos nosotros es que sean las pequeñas empresas, sobre todo las que puedan estar conectadas con el mundo. Hace algunos meses, ya más de un par de años casi, yo estaba en Juliaca por dictar una conferencia y me faltaba un video. No lo encontraba en internet, entonces me dijeron que podía ir a uno de los mercadillos a comprar. Me fui al mercadillo Bolognesi y eran las horas, estaban cerrando. Me fui en un taxi que me llevó y encontré una señora que vendía estas películas de DVDs. Me vendió una y le dije, gracias señora, porque no la encontraba, no la podía bajar de Netflix. Y me dijo, ¿qué cosa es Netflix? Y yo la miré y le dije, Netflix, señora, es lo que le puede sacar a usted del mercado. O sea, cuando Netflix se desarrolle, usted no va a poder vender DVDs. Y le expliqué un poco. Me subí al taxi y el taxista me preguntó un poco intrigado de lo que yo conversaba con esta señora y le conté la historia y le dije, sí, pues es como Uber, como ustedes. Y el taxista me dijo, ¿qué es Uber? Yo le dije, expliqué lo que era Uber y le dije, Uber es lo que te puede sacar del mercado. Entonces el taxista se quedó riendo, se quedó conversando conmigo, entré al hotel y el dueño del hotel había abierto la puerta viéndome llegar y me pregunta a su vez que hablaba tanto con el taxista que me quedé un rato. Y yo le conté la historia de lo que había pasado y toda esta cadena de temas y le dije, es como Airbnb. Y el señor del hotel no sabía tampoco que Airbnb, y le dije, es lo que te puede sacar a ti del mercado. Mientras tengamos emprendimientos que estén desconectados del mundo, mientras tengamos emprendedores a los que el Estado y los políticos no les expliquen hacia dónde vamos,
Y mientras tengamos mentalidades que creen que desarrollar productos, servicios, conocimientos es arrastrar a la gente a la oscuridad en lugar de decirle que es llevarla a la gente a la luz, mientras no sepamos y no aterricemos que lo que ha sacado a la gente de la pobreza en el mundo, que lo que nos ha hecho avanzar, porque el mundo se ha avanzado, que nos ha hecho tener medicinas, tecnologías, alimentación, son las actividades de gente que emprendió, que decidió hacer negocios y avanzar por su propia cuenta. En ese camino, ojalá el Estado los pueda ayudar, pero si no, ¿cuál lo harán? Gracias, Llano. Terminó tu tiempo también. Quiero agradecerles a los dos por el tiempo que nos han dedicado, casi una hora. Hemos tenido la audiencia que ha podido escucharlos, ha podido entender sus ofrecimientos, sus posiciones. Y gracias, ¿no? Gracias, éxitos en lo que viene hacia adelante. Y bueno, para los que están en la audiencia, nos vemos en la siguiente exposición que voy a hacer. Buenas noches. Un gusto de estar con ustedes. Y ahora pues vamos a tener el mensaje del presidente de la República. Señora Elena Conterno, presidenta de IPAE, señor Fernando Balbuena, director ejecutivo de IPAE, señora Liene Skoll, presidenta del CADE Digital 2021. Estimadas y estimados amigos de IPAE Acción Empresarial y los organizadores del CADE Digital 2021. Saludo atentamente, en nombre del Gobierno de Transición y Emergencia que me honro en presidir, a todas y todos los participantes del CADE Digital 2021. En el año de nuestro bicentenario adquiere una particular importancia por la trascendencia que ha cobrado, no solo en el Perú, sino en todo el mundo, el ingreso al mundo digital, al mundo de la ciencia, la tecnología y la innovación que ha cambiado la vida de toda la humanidad. Felicito a los organizadores y participantes del CADE Digital por poner en la agenda pública el impulso a la innovación, la ciencia y la tecnología y particularmente la transformación digital que tanta falta nos hace en nuestro Perú. En momentos que, como nunca antes en la historia de la humanidad, el planeta entero se enfrenta a un enemigo invisible y letal, la respuesta del ser humano ante esta pandemia, la clave de la defensa de la vida, la salud y la subsistencia de nuestra especie, se encuentra precisamente en el conocimiento. Estamos entrando a la era del conocimiento marcada por inversiones y por descubrimientos y por la utilización de la ciencia, la tecnología y su incorporación en las actividades productivas y de servicios mediante la innovación. En esta lucha, yo creo uno de los temas centrales que ha marcado el éxito de la empresa científica ha sido la investigación, desarrollo, prueba y producción de las vacunas contra el COVID-19. Esto se ha hecho en un tiempo muy corto, reduciendo a menos de un año procesos que antes tomaban 3, 4 o 5. Pero este proceso de generar vacunas ha sido acompañado por otra revolución igualmente importante que va a dejar huellas en nuestra vida. La expansión del uso de medios digitales en todos los aspectos de nuestras vidas. Son las plataformas tecnológicas de innovación las que están permitiendo que la educación, la salud, las actividades productivas, el teletrabajo, la información, los trámites públicos, las operaciones entre privados, el comercio internacional y hasta las relaciones entre los propios estados y también, por supuesto, el mantener amistades o generar amistades a distancia. Todo eso es ahora posible por este mundo virtual que se ha armado, por esa forma de comunicarnos a través de las plataformas, de las tecnologías de información.
La crisis sin precedentes que he mencionado anteriormente ha desnudado y puesto en evidencia las grandes diferencias que existen en cuanto al acceso y provisión de servicios básicos para nuestra población. Entre ellos, ya lo sabemos, son la salud, la educación, pero también ha puesto en evidencia, una vez más, la enorme brecha en el acceso a la tecnología. Hemos visto grandes esfuerzos de nuestras entidades públicas, del sector privado, de la academia, de la sociedad civil y de la ciudadanía por avanzar en lo que conocemos como el proceso nacional de transformación digital. Para esto hemos tenido también que poner un énfasis muy grande en la conectividad, de tal manera que todos los pueblos de nuestro difícil y complejo país, que tiene una geografía muy accidentada, puedan comunicarse de manera confiable y continua. Por ejemplo, cuando tratamos de poner al Perú en el contexto del escenario digital latinoamericano, somos uno de los 3 países de la región con el mayor crecimiento del consumo digital durante el año 2020. De igual manera, una reciente publicación del Banco Mundial sobre innovación y política pública para enfrentar la crisis ha destacado la experiencia del Perú en el impulso y adopción de pagos digitales como parte de las medidas sociales y económicas para enfrentar la pandemia. A la fecha, más de 400.000 familias peruanas en situación de vulnerabilidad han recibido el bono 600 mediante billeteras digitales, con lo cual han logrado incluirse financieramente y además reactivar su propia economía al generar otros ingresos a través de las aplicaciones móviles. Un reciente estudio de otra institución internacional, el BID, da cuenta del avance de la ciudadanía digital en el Perú, considerando que el 61% de los peruanos entrevistados durante el año 2020 indicó haber realizado al menos un trámite digital con el Estado durante la crisis de salud. Estoy seguro de que muchos de ustedes, apreciados participantes del CADE Digital, manejan más y mejores datos sobre el desempeño digital de nuestro país. Lo que quisiera ahora hacer es resaltar que en el gobierno de transición y emergencia hemos dado pasos concretos hacia un Perú que valora y aprovecha la ciencia, la tecnología y la innovación en el marco del Bicentenario. Además de las reformas institucionales que ya estamos en proceso de poner en práctica y aquellas que se pondrán en práctica por medio de las leyes que hemos presentado al Poder Legislativo sobre reorganización del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y la creación de un fondo para este fin, en el caso de la transformación digital, en el mes de febrero de este año publicamos el Decreto Supremo que aprueba el reglamento del Decreto Legislativo 1412, que es el decreto legislativo que aprobó la Ley de Gobierno Digital. ¿Qué hace este reglamento? Establece las disposiciones sobre las condiciones, requisitos y el uso de las tecnologías de la información y los medios electrónicos para todos los procedimientos administrativos. Con este reglamento, por ejemplo, quisiera darles una idea de lo que es posible hacer ahora para darle mejor servicio a la ciudadanía. En primer lugar, la Plataforma Nacional de Autenticación, que se llama idgov.pe, que provee a la ciudadanía con una única fuente de autenticarse con los servicios del Estado. De esta manera sabremos que la persona que solicita un servicio es realmente la persona que dice que es. En segundo lugar, tenemos la Mesa Digital Perú,
que ha establecido como una mesa de partes digital única para la recepción de los documentos de los ciudadanos durante las 24 horas del día, todos los días del año, agilizando la atención y el servicio público. Pero también tenemos, en tercer lugar, la Plataforma Nacional de Datos Georreferenciados, GeoPerú, en la cual concentra toda la información georreferenciada del Estado para mejorar los servicios públicos y privados. ¿Qué significa georreferenciado? Significa que cada dato tiene una manera de ubicarlo en el mapa nacional, en qué lugar se encuentra, cómo se llega a él, qué tipo de acceso tiene, de tal forma que hagamos corresponder los datos con la difícil geografía de nuestro país. También tenemos Datos Perú, que es la Plataforma Nacional de Gobierno de Datos, que permitirá organizar la información del sector público para la toma de decisiones basadas en evidencia y también impulsar una mayor transparencia en las acciones públicas. En el ámbito de la cooperación internacional, hemos firmado ya un acuerdo con el gobierno de Corea para implementar el Centro de Innovación Digital e Inteligencia Artificial. La asociación con este país es fundamental, pues Corea ocupa el primer lugar en el mundo de la innovación digital. Tuve la oportunidad hace más de 40 años de ser testigo del inicio que hizo Corea, visitando Corea en muchas oportunidades durante el decenio de 1970, el decenio del siglo pasado. Y vi allí cómo desde ese momento ya había una visión muy clara de cómo los avances de la ciencia y la tecnología en todos los campos iba a contribuir al desarrollo de Corea. Y por supuesto, Corea fue uno de los países que adoptaron las tecnologías digitales en su gobierno y en la toma de decisiones antes que muchísimos otros países. Esto nos permitirá avanzar en la toma de decisiones públicas y en el diseño e implementación de políticas, usando datos inteligentes, datos fidedignos, oportunos e integrados, utilizando todo el poder del software, todo el poder de las aplicaciones que nos permiten mejorar de una manera significativa la formulación y ejecución de políticas públicas. Quisiera utilizar como ejemplo de la importancia que tienen los datos como base para las políticas públicas eficientes, quisiera mencionar a la Estrategia Nacional de Vacunación y la entrega de bonos a los hogares vulnerables. Hemos publicado ya la relación de personas vacunadas en la Plataforma Nacional de Datos Abiertos. Somos uno de los primeros países del mundo en publicar datos abiertos sobre vacunados. Además de eso, ya hemos podido, usando las plataformas que disponemos de gobierno digital, para poder tener un padrón de hogares vulnerables a los cuales estamos haciendo llegar el bono 600 que mencioné anteriormente. Más aún, en todo lo referente a la vacunación, las tecnologías de información nos están ayudando y estamos aprendiendo rápidamente cómo emplear estas plataformas digitales para vacunar más rápido y mejor a toda la ciudadanía. En los pocos meses de gobierno que tenemos, hemos logrado articular cientos de iniciativas de cooperación a través del Laboratorio de Gobierno y Transformación Digital, que se encuentra ubicado en la presidencia del Consejo de Ministros. También hemos trazado una hoja de ruta para aprovechar las tecnologías de la cuarta revolución industrial. Como resultado de estas iniciativas, podemos mencionar el lanzamiento del Índice de Innovación Digital, la implementación de la Red Nacional de Innovadores Digitales, la publicación de la Política Nacional de Transformación Digital y la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, junto con la Estrategia Nacional de Innovación y Talento Digital. Todo esto está disponible para que la ciudadanía pueda tener acceso.
Y además, como fundamento, hemos implementado una sólida infraestructura digital en la Plataforma Nacional de Gobierno Digital para garantizar la interoperabilidad, el gobierno de datos, la arquitectura digital común y la seguridad y confianza en los servicios digitales que presta el Estado a la ciudadanía. Somos conscientes y lo comprobamos todas las semanas en nuestros viajes por trabajo por todo el país de las brechas sociales, económicas, de infraestructura, entre muchas otras que desgraciadamente caracterizan a nuestro país. Seguiremos trabajando de manera cada vez más articulada, sector público, sector privado, sociedad civil y academia, para que la tecnología digital se convierta en un factor clave y un detonante de un crecimiento sostenido y equitativo para todas las regiones del Perú. Finalmente, quisiera clausurar este CADE Digital 2021 felicitando a los organizadores y dejándoles un mensaje de confianza y esperanza. Un mensaje de confianza y esperanza que es la característica de nuestro gobierno. Solo trabajando en equipo, solo unidos podremos salir adelante todos los sectores de nuestra sociedad. Unamos los esfuerzos de cada uno de nosotros para garantizar que el proceso de transformación digital nos lleve por el camino de la prosperidad y el bienestar, ubicando a la ciencia, la tecnología y la innovación en el centro de nuestra estrategia de desarrollo, la transformación digital como una de las herramientas más importantes y poner todo este conocimiento al servicio de todas las peruanas y peruanos. Muchísimas gracias y que tengan un feliz evento. Agradecemos al presidente Francisco Sagasti por sus palabras de clausura de este CADE Digital. Han sido 3 días de diversas sesiones, ponentes de primer nivel, nacionales, internacionales, que nos han ayudado a reflexionar sobre los grandes retos que tenemos como país, tanto para transformar lo que son los servicios públicos, los servicios financieros, los negocios, el comercio, adaptándonos a estas nuevas tecnologías. Me quedo con una de las reflexiones que hizo uno de los ponentes, señalando que de repente tu empresa o tu organización no está en el rubro de generar software y podríamos decir ni tampoco de generar tecnología, ¿no? Ni hacer avances tecnológicos. Pero lo que sí debes tener en claro, decía la ponente, es que una empresa de software va a entrar a tu industria. Y lo que nos lleva, digamos, esta frase es que donde estemos, en una entidad pública, en un partido político, en una posta de salud, lo digital está aquí y va a entrar a nuestro sistema, va a entrar a nuestra organización. Acojámoslo, veamos más bien cómo puede entrar mejor para brindar servicios a los ciudadanos. De repente para una posta médica, pues que tengamos una app que los usuarios puedan evaluar qué tan buenos servicios recibió de esa posta médica. El colegio, ¿no? ¿Qué tal fue el servicio que le da el colegio? ¿Qué cosas tiene que mejorar? Un partido político, ya no tienen que reunirse. ¿Cómo se conecta con todos sus militantes para discutir, formular propuestas? El Estado, con conectividad, llevando salud, llevando educación, haciendo los trámites mucho más fáciles. En fin, creo que el reto está ahí, ¿no? Como se ha dicho, el tema digital va a entrar a donde estés. Así que mejor abre tú la puerta, acógelo y tiende puentes para pues que pueda ser de la mejor manera y que ello pues permita un mejor servicio para los usuarios, los clientes, los ciudadanos. Muchas gracias por haber estado con nosotros estos 3 días y con ello pues cerramos este CADE Digital 2021. Muchas gracias y en particular a todo el comité organizador y a Lini Quechol que presidió el mismo. Muchas gracias a todos. Hasta pronto. CSTIC TV, tu portal de tecnología e informática, al servicio de la sociedad y los negocios.